Muy buena, Estela, ¿qué tal? Muy buena, ¿qué hay? ¿Qué tal? Hola. Bueno, acá 13:30 en Buenos Aires, en Argentina. Estamos al fin del mundo, muy lejos de la madre patria. No, pues nosotros nos gusta mucho hablar con vosotros. Es un placer enorme Para mí es un honor, para nosotros. un honor que me hayan convocado. No, el honor es para nosotros porque tú tienes para hablar mucho y largo. Porque, qué vida más ajetreada tienes. Sí, además, he escrito de todo tipo, desde novela, teatro, ensayo, también algo de docencia. Vamos, También hay cuentos. Ahí, así que bueno, Estela, ya puedes empezar a hablar cuando quieras. que para los que no te conozcan y por aquí en España también, cuando nos vean, pues cuéntanos un poquito de ti. Como ha dicho Julio, todo tuyo. Bueno, yo estudié letras y teatro. En realidad estudié letras porque quería estudiar solamente teatro y para mi padre era como que no era una carrera. Y bueno, y al final estudié las dos cosas y fueron siempre la literatura y el teatro lo que me sostuvieron en esta vida ajetreada que realmente he tenido. Pero bueno, yo creo que la literatura es curativa, que el arte en general nos ayuda a transitar los caminos más sinuosos que puedan existir. Siempre generan una fuerte esperanza y un fuerte deseo de seguir adelante. Así que, bueno, por eso. Bueno, sí, básicamente para mí es muy importante, ha sido siempre la docencia. He trabajado con niños, con adolescentes y también he formado a futuros docentes. Eso es tal vez la parte que más me interesó, eh, porque les quería transmitir lo importante que es la pasión cuando uno enseña, que es lo único que se transmite, que todo lo demás no se puede transferir, pero la pasión es lo que genera que al otro le den ganas de aprender y de salir adelante. Es muy importante el vínculo que un docente puede lograr tener con el otro. Y en uno de los ensayos que escribí con una colega a quien quiero mucho, que es una de mis mejores amigas, Cristina Oliana, que se llama Y de pronto la vida, justamente en ese ensayo hablamos de crianza, literatura y juego. Y bueno, la idea es invitar a la reflexión y cuestionar ciertas cuestiones de crianza que nosotros mismos tuvimos y todas esas cosas que se dicen por ahí, eh, que lo único que hacen es entorpecer el crecimiento del niño, que tenemos que tratarlo con tanto cuidado para que sea un adulto eh, con, un, con un buen criterio, con un espíritu saludable para poder enfrentar los embates de la vida, que ya sabemos que la vida es una de cal y otra de arena, y, y que no es fácil enfrentarla si no tenemos las suficientes armas como para hacerlo. Sí, sí. Eh, Nada, bueno, más que nada escribí en distintas editoriales, eso a mí me permitía criar a mis hijas un poco más de cerca, y bueno, a veces escribí algún capítulo para algún libro, a veces dirigí colecciones enteras para otras editoriales, con un equipo de maestros a mi cargo. Pero bueno, siempre escribir, como decía desde un principio, es lo que me convocó a salir adelante. Y es algo que me gusta transmitir en mis escritos, que todo camino es un camino esperanzador, que siempre los caminos tienen una salida, que nunca está todo perdido, jamás, no importa cuándo haya sido el momento. Trabajé también mucho en cárceles y en lugares así como de mucha tensión y me daba cuenta que la literatura los ayudaba a tener un mundo paralelo y a partir gracias a ese mundo paralelo, poder eh, tener una realidad distinta, que no es poco. Sí, sí. Estela, y una pregunta. ¿Y todo eso no tiene nada que ver tu abuela?
muchísimo. Pero ¿y cómo sabes? Aquí que nos dedicamos a informarnos de todo lo que podemos. Y sabemos que tienes un libro que es La Copa del Árbol, en el que habla sobre tu abuela. Y por lo que comentas, creo que se te nota mucho la influencia de esa persona, ¿no? Sí, en realidad también, de mis abuelos maternos, que justamente eran de origen andaluz. Anda, como nosotros. Y por eso, sí, por eso la primera vez que yo fui a Europa, que fue cuando se casó mi hermana, que vive en Roma, fue en el año 2006, poder ir a Granada. Lo único que me interesaba era ir a Granada y poder agarrar esa tierra y poder descubrir lo que me había contado siempre mi abuelo, que era como haberlo visto toda la vida. Claro. Y ese día decidí que para un ser humano es fundamental conocer la tierra de sus ancestros. Claro. Que es como que no puede uno no conocerla. De hecho, mi pareja es hijo de japoneses e hice lo imposible hasta que fuimos a parar a Japón. Porque realmente me parece que es fundamental, que es ahí donde uno se descubre a sí mismo. ¿No? Es algo muy importante. Y mi hermano tuvo muchísimas influencias en mí, mi hermano mayor. ¿Vieron lo que son los hermanos mayores? Son como si fueran Superman, más o menos. Y para mi hermano, que lamentablemente falleció en el 2013, él fue el que hizo esa casita en el árbol. Sí. Ese cuento que se llama La Copa del Árbol, es que para nosotros era un lugar donde era nuestro refugio, y ningún adulto subía ahí. Sí. Y ahí leíamos y ahí empecé a escribir, siendo muy chica. Sí, sí. Era un lugar totalmente privado ese. Y la primera vez que gané un concurso literario, tenía solo 14 años, me acompañó mi amiga de toda la vida, María del Carmen Baquero, y fuimos como escondidas, medio escondidas, nadie sabía que íbamos. Y claro, se sorprendieron porque los poemas eran tan dolorosos que nunca pensaron que una chiquilina de 14 años los había escrito. Así que fue muy gracioso. Es que yo creo que un adolescente sufre muchísimo y todo el mundo piensa que no, que la pasa bárbaro. Pero bueno, uno la pasa bárbaro a mi edad, pero no a los 14 años. No, claro, 14 años que está experimentando el mundo, que empieza a aparecer todos esos cambios en el cuerpo, como que bien no lo pasa. Sí, es muy duro. Por eso en la novela está protagonizada por una adolescente de 16 años y yo había empezado a escribir en el 2019. Cuando pasa la pandemia, a mí me atraviesa y digo, yo no puedo no escribir de esto. Entonces le doy todo un giro a la novela y empieza, es una novela enmarcada, o sea, es una novela adentro de otra novela. Es una abuela que escribe una novela que antes de morirse le manda esa novela a su nieta, y bueno, y es todo este vínculo, ¿no? Entre abuela y nieta, que a mí me parece tan fuerte. La figura de los abuelos marca tanto, nos marca tanto, ¿no? Sí. En mi caso, los abuelos maternos, que no sé por qué, pero bueno, por lo menos en Argentina estamos siempre más cerca de la familia de la mamá que del papá. No sé si allá pasa igual, pero y tenía familia italiana por un lado y española por el otro. Típico de nuestro país. Y Estela, yo he leído un par de frases que cuando las he leído me he preguntado, digo, ¿esto será cosa de que lo has vivido o de que tú lo has inventado? Hay una frase que dice que quien lee tiene la cabeza llena de pajaritos y se codea con la luz. Y la otra dice, ¿qué haces ahí sin hacer nada, tirada y leyendo? Bueno, lamentablemente esa era una frase que muchas veces me decía mi padre, ¿no? ¿Qué hacía ahí sin hacer nada leyendo? Y yo decía, pero si estoy haciendo algo, estoy leyendo. Pero bueno, yo vengo de una generación en donde había que hacer,
¿no? Y hacer no era leer, hacer era, no sé, limpiar, hacer cosas desde lo físico. Y bueno, esa frase me persiguió mucho tiempo, incluso para mi ex marido, que también era, me decía, pero si vos no trabajás, das clase, es un trabajo. Pero era como, es que como que está visto que el trabajo tendría que ser cargar bolsas, no sé, cavar hoyos, pero el trabajo intelectual es como que no es considerado trabajo a veces. Bueno, por suerte eso ya ha quedado atrás, ¿no? Pero durante mucho tiempo ha sido un poco así. Es muy duro. Sí. Pero bueno, por suerte las generaciones nuevas han cambiado tantas cosas, y especialmente para las mujeres. O sea, para las mujeres antes es como que, bueno, ¿qué ibas a opinar si eras tan solo una mujer? No tenías derecho a opinar, ni a pensar, ni nada por el estilo, ni a cuestionar. Eso era algo... Hoy a la distancia entiendo perfectamente algunas cuestiones que me decían cuando era chica, porque sí, bueno, para todos yo tenía la cabeza llena de pajaritos, pero gracias a tener la cabeza llena de pajaritos es que he podido escribir. Claro. Es que los pajaritos pintan y te llenan de cosas lindas y de ilusiones y de ficción. Sí. Es lo que a uno le ayuda. Claro. Estela, a raíz de lo que nos estás contando, ¿tú piensas que el escritor o la escritora tiene algo de locura? Y sí, todos tenemos algo de locura, pero en general el escritor, la escritora, lo que hacemos es tener ese mundo paralelo, ¿no? Que es donde uno se refugia. Cuando yo era adolescente me la pasaba leyendo y era muy raro, incluso para mis compañeras, ¿no? Esto de pasármela leyendo. Pero bueno, es como una caricia leer, es como poder escaparse leer. Y a veces uno se quiere escapar de lo que está viviendo. Yo padecí que mi madre tenía muy mala salud, y eso fue muy doloroso. Y bueno, yo hablo mucho, yo creo que todo escritor, todo artista en general es muy autorreferencial, ya sea un pintor, hasta un músico, un escritor, porque bueno, uno está mucho tiempo consigo mismo. Y Sombra de una maldición es un gran homenaje a mi madre, a mi abuela, y es una novela que atraviesa 100 años de historia, y que bueno, en uno de los primeros capítulos dice algo así como, a Rosalía nadie le preguntó si quería casarse. Bueno, o sea, de ahí a esta adolescente lesbiana hay un abismo un abismo, ¿no? O sea, esto de poder elegir su sexualidad, esto de darse ese lujo, porque por ahí en mi época ni siquiera se te podía cruzar por la cabeza porque eran tan fuertes los mandatos que ni siquiera podías tener esa posibilidad. Y hoy, por suerte, los jóvenes, las jóvenes no tienen ningún empacho y están muy buenas, muy buenas. Pues sí. Como escritora, ¿tú cómo realizas la obra? ¿Cómo te lo planteas? ¿Cuál es esa chispa que se inicia en una historia, ¿no? Para hacer una historia. Bueno, yo creo que es todo un trabajo. La escritura es un trabajo al que hay que sentarse todos los días, con un horario, y que hay como 3 pasos básicos que se dan en simultáneo. Yo, por una cuestión didáctica, hablo de ellos como en distintos momentos, pero en realidad se dan en simultáneo. Creo que la gran base de todo escritor es la lectura, es donde uno se alimenta, donde uno va a brevar sus ideas. Por eso, como decía Borges, nadie inventa nada, somos todos buenos lectores y recordamos cosas. Y entonces siempre arranco de lo que llamo
un generar herramientas. Arranco de frases, de lecturas, leo, voy tomando notas, y bueno, y de repente de una frase se me hace la imagen. Después escribo desordenadamente, pero después viene un proceso muy importante que es el proceso de corrección, que es tal vez el proceso más importante y que es algo que siempre trato de marcar en los talleres, porque ahí es donde uno empieza a escribir realmente, cuando uno corrige, cuando uno empieza a limar, porque antes uno escribe como a borbotones, pero bueno, después eso hay que pulirlo, es como un escultor, uno empieza, pero después hay que pulirlo, si no, no sale bien, más en un idioma tan complejo como el nuestro, ¿no? Pues sí. Aquí estoy haciendo la investigación que decíamos antes. Tenemos una obra dramática tuya que es Entre bambalinas. ¿Nos podés hablar un poco de esta obra? Bueno, yo, como les decía, estudié teatro, pero bueno, las vueltas de la vida hicieron que tuviera que criar sola a mis hijas y entonces no podía eso sumarle ensayar a la noche de teatro. Así que me dediqué más bien a la literatura y a escribir textos dramáticos, y pues, también daba talleres de teatro, pero daba talleres de teatro en las escuelas y escribía para los estudiantes que tenía en ese momento. Entre bambalinas, o detrás de bambalinas, como se llamó en definitiva la obra, que ahora se estrenó hace poco en Córdoba, que nuestra Córdoba es muy parecida a la de ustedes, y se estrenó hace poco en Córdoba. Es una obra que tiene que ver con la maternidad, que tiene que ver con dos actrices, son justamente las protagonistas dos actrices, y tiene que ver con desmitificar algunas cosas que pasan en la maternidad. Nadie habla del puerperio, por ejemplo, y el puerperio para una mujer es un momento muy duro, muy doloroso, y que encima, como hay tantas cuestiones sociales que dicen que la maternidad es una maravilla y que uno tiene que estar feliz solamente porque acaba de tener un hijo, es como que se siente uno mal porque se siente mal, y entonces es un caos. Y bueno, y yo creo que hay temas de los que hay que hablar, ¿no? En que no es tan fácil, en que a veces la mujer se deprime, en que a veces las circunstancias de la maternidad no son tan favorables, especialmente cuando uno tiene un hijo sola y no tiene una pareja, no tiene una familia, no tiene ninguna contención. ¿Y qué cosas pasan en esos momentos? Y que esta maternidad hiperfeliz fue más bien un invento del capitalismo, porque lo que necesitaba era tener gente, mano de obra, y bueno, sabían que los niños no se morían tan rápido si la mamá los amamantaba, entonces bueno, a las mamás amamantarse y a ser muy felices. Y en la década del 50 el reino de la mujer era la cocina y la aspiradora. Entonces, si tenías una buena aspiradora y una linda cocina, ¿qué más podías pedir en tu vida? Estaba todo perfecto. Y bueno, no. Y esa fue la generación, la de la década de los 50, que fue un poco la generación de mi madre, para quien fue todo tan duro. Nosotros seguimos abriendo camino, pero bueno, nuestras hijas, nuestras nietas son realmente las que han abierto el camino en serio. Con esto de poder luchar por sus derechos. Y bueno, no ha sido fácil para la mujer. Cuando yo era chica había una publicidad de unos cigarrillos Virginia Slim que decían: has recorrido un largo camino, muchacha. Y yo creo que sí, que las mujeres hemos tenido que recorrer un larguísimo, larguísimo camino para poder equiparar nuestros derechos con los hombres, que si al fin y al cabo somos todos seres humanos, no veo por qué no podemos tener los mismos derechos y las mismas aspiraciones. Claro que sí. Estela, estoy viendo que eres una persona muy comprometida a nivel social. ¿En tu obra se refleja todo eso? ¿Podemos decir que deja un tinte moralizante? No moralizante, porque creo que la literatura no debería servir para moralizar, para eso está la catequesis y otras cuestiones, pero sí social, muy comprometido y muy histórico. La Argentina, y Sombra de una maldición,
está atravesada por la historia de nuestro país, que tuvo que enfrentar una dictadura terrible, de la que padecimos como padecieron en España, solo que acá no le pusimos un manto de olvido, sino que por suerte hubo fuertes investigaciones y demás, pero hay cosas muy fuertes, por ejemplo, alguien que desaparece, alguien a quien no podemos enterrar, eso es un dolor inmenso y es una cicatriz muy difícil de cerrar. Por eso es tan importante investigar sobre ese tema. Y por eso cada 24 de marzo nosotros acá conmemoramos todo ese dolor y hay una gran marcha y bueno, me parece que nuestras nuevas generaciones tienen que seguir indagando sobre ese tema, que hay mucho todavía que andar, mucho, mucho, mucho. Y bueno, y que realmente la literatura se compromete desde lo social. Así debe ser, siempre debe ser así. La literatura va de la mano del contexto, no podemos soslayar el contexto. Y un escritor está inmerso en el contexto, así que no puede mirar para otro lado. Sí, y Estela, hay otra frase que me ha gustado y que me gustaría que me comentase. Dice así, dice, no se puede cambiar el principio de la historia vivida, pero podemos apostar por un final lo más justo y feliz posible. Cuéntame, esa frase de dónde viene. Bueno, esa frase tiene mucho que ver con Sombra de una maldición. Justamente un personaje que la busca, o sea, porque la novela atraviesa la dictadura, ella se separa del amor de su vida, la protagonista se separa del amor de su vida, y finalmente cuando él descubre la verdad de la historia, vuelve a la Argentina, está viviendo en Perú y la va a buscar. Y buscándola en una de las redes sociales, él ve esa frase y realmente en la novela lo que pasa es que se puede cambiar el final de la historia. Y aunque la novela empieza con la muerte de esta protagonista, bueno, es una novela llena de esperanza. La protagonista muere de COVID, pero lo interesante es que el tiempo es muy alternado. Me parece que lo más importante de la literatura es trabajar todos esos recursos, y un recurso muy interesante para mí para trabajar en la narrativa es alterar el tiempo. Leer esta novela implica estar muy atento a cómo va cambiando todo el tiempo, son 100 años de historia y aparece en 1920 y después salta a 1976, que es el año de nuestra dictadura, y después vuelve al 2020 y así, va y viene, va y viene. Hay un epígrafe en cada capítulo donde está claro el lugar, porque además cambia también mucho geográficamente, el lugar y la fecha para que se ubique el lector. Es una novela que yo cuando la escribí pensé mucho en qué le querría decir a mis nietos. Yo tengo 3 nietos adolescentes. ¿Qué querría que ellos supieran? Y bueno, la escribí pensando, yo creo que los años más felices de mi vida fueron cuando fui profesora de secundario. Yo disfrutaba muchísimo ser profesora de secundaria. Yo fui una adolescente con mucha angustia y mis profesores me ayudaron mucho a salir adelante. Y bueno, me parecía que era una deuda pendiente que yo tenía. Así que me especialicé en literatura infantil y juvenil, y esta es una novela juvenil, pero que disfrutan mucho los adultos también. Porque bueno, como son 100 años, hay personajes de 16 y de 20 y de 50 y de 60 y un amor maduro y bueno, y un amor adolescente, o sea que hay muchas historias paralelas en esta novela. Pero yo creo que siempre se puede cambiar el final de una historia. Apuesto totalmente a la esperanza, apuesto totalmente a la felicidad. Pienso que la felicidad se construye y que no es nuestra obligación trabajar por nuestra felicidad, que estamos en este mundo puestos para trabajar en nuestra felicidad. Yo soy muy católica y estoy muy orgullosa de hacerlo. Y
Y realmente hay dos cosas que a mí me sostuvieron siempre, la fe y el humor. Y es algo que dice por ahí alguno de los personajes. La fe y el humor fueron los bastones que me sujetaron frente a muchos embates de la vida. Siempre sabía que si me reía de mí misma, que sabía que estaba ahí Jesús acompañándome, y que bueno, que no me iba a soltar la mano. Y realmente me ayudó un montón la fe. Que mi abuela tenía mucha fe y que me la inculcó. Y sí, tiene mi abuela y mi abuelo muchísimo que ver. Estos abuelos de allá, que venían del sur de España. Sí. Y Estela, me estoy dando cuenta por tus palabras que toda tu obra es un poco, diríamos que es un poco sacar de ti todo lo que llevas dentro, ¿no? Es que eso es lo curativo de la literatura. Es que no se trata de hacer catarsis, sino de pulir y pulir y pulir. Se trata de trabajar eso, y uno no lo puede sacar cuando todavía duele, uno lo tiene que sacar con mucha distancia, pero vaya que es curativo totalmente. Que sí, que el arte es para eso. Que ya lo decía Arnold Hauser, ¿no? En su Historia Social de la Literatura y el Arte, y lo decía Freud, que realmente el arte sana. El arte es la forma más saludable de enfrentar la vida, sin ninguna duda. Sea el arte que fuera, la música, la pintura, la escultura, sea el arte que fuera. Y la literatura es muy particular, porque somos palabras, ¿no? El ser humano está construido por historias, somos palabra pura. Y eso, bueno, nos ayuda a crecer. Las palabras nos ayudan a salir adelante o a hundirnos. Por eso hay que tener tanto cuidado con lo que se le dice a un niño. Sí, sí. Por eso hay que trabajar la ternura, la revolución de la ternura. No se puede maltratar a una criatura, no se puede rebajar a una criatura, porque después será un adulto resentido. Claro. Sí. Me está encantando escucharte, Estela. La verdad, me gusta mucho. Gracias. Sí, sí. Tiene un ensayo que es Y de pronto la vida. Para mí hacer un ensayo es de lo más complicado que hay. Entonces me gustaría que nos explicara un poquito cómo lo realizan, aunque sé que eso se tarda mucho tiempo y tiene otra técnica y demás, pero un poquito así por lo menos para saber un poco cómo va. Bueno, tardamos mucho con mi colega y amiga en escribir ese ensayo, porque encima cuando uno escribe de a dos no es tan sencillo tampoco, pero bueno, nos llevamos tan bien, nos conocemos tanto, trabajábamos juntas en las aulas, éramos pareja pedagógica. Es muy lindo trabajar con el otro y mirarse y entenderse y ponerse de acuerdo, así cuando nos sentamos a escribir todo fluía. Y nosotras trabajamos juntas en un instituto del que me siento muy orgullosa, que es el Eccleston. Es un instituto de formación docente de nivel inicial, y formábamos a futuras profesoras de nivel inicial, maestras jardineras. Y bueno, la gente a veces menosprecia a la maestra jardinera y piensa que es un trabajo sencillo, y no lo es. Es tal vez de toda la educación uno de los trabajos más comprometidos, porque está con los más pequeños, está con un niño que si no lo atendemos bien es como un corcho tirado en el océano. Y esa frase y esa imagen es de Winnicott, ¿no? Él decía que un ser humano se humaniza en la medida que está en contacto con otro ser humano, y que si lo abandonamos a su suerte, no tiene posibilidades. Entonces, bueno, nosotras formando a futuras maestras jardineras, les insistíamos muchísimo en que cuando uno cambia un bebé, que uno puede pensar que es qué tontería cambiar un bebé, pero es un momento donde uno tiene que hacer contacto visual con el niño, hablarle, contarle todo lo que va haciendo, darle mimos, porque bueno, uno está con esa criatura, y es muy importante
cambiar a un bebé. Es muy importante darle la mamadera a un bebé. Es muy importante pensar que esa criatura que estaba con su madre hasta hace poco, ahora la madre está trabajando y tiene que estar 3, 4, 5 horas en un jardín maternal. Que no nos gusta llamar guardería porque es horrible el nombre de guardería. Hacer un ensayo implica investigar muchísimo, tener un fuerte marco teórico y trabajar a partir de ese marco teórico y de nuestra propia experiencia y poder compartir eso. Pero el marco teórico es básico. Pero el marco teórico también es importante cuando uno escribe una novela y cuando uno escribe un cuento. Es decir, la literatura está totalmente, aunque sea ficción, está relacionada con la verdad. Y bueno, ni hablar de un ensayo, porque un ensayo realmente nos invita a reflexionar. Un ensayo se llama así justamente porque no está cerrado. Nadie es dueño de la verdad. Pues en un ensayo uno tiene una idea y el otro la toma y puede estar de acuerdo con esa idea o puede escribir otro ensayo a raíz de ese ensayo que uno acaba de escribir. Por eso es tan interesante. Y por eso es tan interesante que los estudiantes, futuros docentes, trabajen con ensayos, ¿no? Y que escriban ensayos. Hay una materia que es taller 5, que es casi cuando se van a recibir, que tienen que hacer una profunda investigación. Y bueno, y esto, un docente de nivel inicial tiene que trabajar muchísimo porque el niño pequeño no levanta la mano y dice, me pasa tal cosa. No. Es como ser pediatra, es muy difícil. El niño no le dice, me duele aquí, me duele acá, no dice nada de eso. Y bueno, también un docente de nivel inicial tiene que poder descubrir qué le pasa a ese niño. Y como yo siempre le decía a los estudiantes, si no tienen vínculo, no tienen absolutamente nada. Porque uno aprende por el vínculo. Díganme sinceramente, si alguna vez nos dijeron cuando eran adolescentes o chicos, a este no le voy a estudiar porque no me gusta como es. Claro, claro que sí. No, que la de geografía es odiosa, no pienso estudiarla. Pero cuando uno logra ese vínculo, por eso lo primero que tiene que hacer un docente es generar ese vínculo. Y entender que si a un niño se le muere un hámster, se le desmoronó el mundo. No es que es un roedor y nada más. Y bueno, no importa, te comprarán otro. No. Claro. Es la vida de ese niño, el hámster. Entonces yo tengo que parar todo y hablar de la muerte en ese momento, aunque esté en sala de 5. Y a veces los estudiantes me decían, pero ¿le puedo hablar de la muerte a un niño tan pequeño? Yo digo, ¿ustedes le hablan de la vida a un niño pequeño? Bueno, pues la muerte es parte de la vida. Y es algo natural y que el niño tiene que poder ver, poder acceder sin traumatizarlo. Claro. Y bueno, las cosas tienen su inicio y su fin. Y bueno, pero hay un cuento hermoso de un autor argentino, Gustavo Roldán, que se llama Como si el ruido pudiera molestar. Y en ese cuento, que es un cuento para niños, pero que yo utilicé una vez en el funeral de mi mejor amiga Silvia, qué bueno que es recordar al otro, y qué bueno que es lo que hicieron mis sobrinos cuando falleció mi hermano, recordar al otro por las cosas lindas que compartimos con el otro. Quedarnos con esas historias de vida que nos hicieron reír, que nos hicieron sentir plenos, y bueno, es eso con lo que tenemos que recordar al otro. Claro, claro. Sí. De hecho, ahora mismo me has recordado, porque cuando me estaba investigando sobre ti, hablaba de que tu abuela, tu ababa, que decía que la muerte era parte de la vida y que había una cosa que no le gustaba, que era que la cremasen. Sí, tal cual. Esto también aparece mucho en la novela, ¿no? Sí, es que yo creo, y esto lo dije en un momento, y por eso duele tanto acá los desaparecidos, yo creo que hay algo que es básico, que son los ritos que tenemos los seres humanos. Y la tierra, volver a la tierra. Bueno, yo ahora estoy en una casita que tengo en el campo, y bueno, nosotros enterramos la basura orgánica, y bueno, con mi pareja decimos, bueno, devolvámosle a la tierra
Y me parece que esto de poder trabajar desde lo ecológico, esto de no cremar al otro, esto de enterrar al otro, por eso a mí me impactó tanto la pandemia, pero tanto porque yo decía, Dios mío, que no me vaya, yo creo que maté a la abuela como un exorcismo, eso decía Cortázar, Julio Cortázar, nuestro gran escritor, cuando se quería sacar algo de encima, escribía un cuento o algo sobre eso. Entonces yo maté a la abuela, que era mi alter ego, porque la maté, porque dije, ay, qué terrible, que no me vaya a agarrar COVID y que no me puedan enterrar, que no pueda tener un velatorio, porque parece una tontería, pero yo creo que no lo es. Que yo a veces digo que bueno, que cuando me muera, todos piensen que yo he sido muy feliz y entonces no está bueno, ya está, no pasa nada. No he sido un ser desdichado, me he esforzado por ser feliz. Y que toquen música de los Beatles, que yo los adoro, que me traigan margaritas, que me encantan. O sea, y que brinden, porque estaré liberada y que está bueno también. Claro. Es que yo creo en la vida eterna y creo que sí, que iré a otro lugar y espero ir a un buen lugar. Esperemos. Pero, Estela, estamos hablando de lo que es pues, tus novelas, tus ensayos, pero por ahí dice que tú tienes 2 guiones de teatro y 2 cortos. Vamos a hablar un poquillo de eso. Cuéntanos. Bueno, hice la carrera de guionista. De hecho, era muy caro el lugar donde estudié guión, o sea, caro para mí, docente jubilado. Y bueno, hice un guión para un corto y bueno, medio que me becaron. El guión se llamaba La Botella, ahora quedó como medio de modé, pero bueno, que el personaje no podía abrir una botella de sidra para Navidad y le tiene que tocar el timbre al vecino. Y esto, ¿no? De lo terrible. Y yo antes, no, realmente cuando escribí eso, yo no sabía abrir, ahora aprendí. Y bueno, he escrito guiones y de hecho en esa obra de teatro Entre Bambalinas, en principio hay un guión porque hay una parte filmada y bueno, es una historia de 2 mujeres, pero bueno, una historia de 2 mujeres donde hubo un hombre ahí, un gran amor. Y bueno, eran épocas, la obra de teatro está situada en un momento donde no existía el divorcio en mi país y donde realmente estaba muy mal visto si alguien estaba con un hombre que estaba separado de hecho, pero no divorciado. Y bueno, es que no existía el divorcio, es que tardó muchísimo en venir el divorcio a nuestro país. Y bueno, era como salir con un hombre casado, aunque en realidad no era casado. Y bueno, eso generó mucho malestar. Y en esta obra de teatro, ese hombre muere en un accidente y la protagonista está embarazada. Y toda esa parte hay un guión porque está toda filmada y se proyecta en la obra de teatro. Porque me parecía importante mostrarlo. Y entonces, bueno, hay una parte guionada también en esa obra de teatro. Es muy interesante y muy distinto escribir un guión que escribir una obra de teatro, escribir una novela, porque lo más importante en el cine, por supuesto, son las imágenes y el sonido. Y bueno, y yo no puedo, y es algo muy importante, no tiene sentido que yo muestre algo y después lo cuente. O sea, lo tengo que mostrar, no tengo que contarlo. Y esa es la gran diferencia con la narrativa. En la narrativa lo tengo que contar, no tengo otra forma. Lo cuento y la película se la inventa el lector. Claro. Pero en la película es la imagen lo que yo estoy mostrando. Y es la imagen lo que genera mucho impacto. Me gusta mucho escribir guiones. Sí, es muy lindo. Trabajar con las imágenes es muy lindo. Estela, ¿y eres más de guiones o eres más de narrativa? Lo que pasa es que no está... a ver, desde el punto de vista de la producción, no es tan sencillo
lograr que un guión tuyo vaya a lograr la producción, ¿no? Pero sí me gustan mucho los guiones, pero bueno, yo estoy muy formada en la narrativa también. Hice la carrera de guionista, pero es que la narrativa creo que es la base de todo. Es más, creo que nosotros, todos nosotros, estamos hechos de historias. Que nosotros no somos otra cosa que una historia, que las historias nos marcan tanto. Y mi abuelo Isidoro Burgos, el padre de mi mamá, me relataba tantas historias. Y yo creía, yo cuando por primera vez fui a España y por primera vez fui a Granada, no, era como que yo conocía todo aquello. Y no podía parar de llorar. No podía parar de llorar porque era como que yo había estado ahí. No, nunca había estado ahí. No, es como muy fuerte el relato del otro. Todos estamos hechos de historias. Todos nosotros somos carne de historias. Creo eso. Estoy convencida que es así. Totalmente de acuerdo. A la hora de crear los personajes, ¿cómo lo haces? Y bueno, depende también del género, pero en general es muy de laboratorio todo esto, ¿no? O sea, yo no es que me largo a escribir y ya, sino que voy como voy armando escenas, voy imaginando escenas y después sí me largo a escribir y tiene mucho que ver con los olores, con los colores, con las imágenes, con los recuerdos y con las sensaciones físicas. Creo que un escritor tiene mucho que ver con... Es como un pintor, pero que pinta con palabras. Por eso son muy fuertes las imágenes, muy fuertes. Es algo fundamental. Sí, sí. Sí. Pues no sé si tendrás por ahí alguno de tus libros para que nos los puedas enseñar. Bueno, acá tengo, de casualidad que lo tengo acá, Sombra de una maldición. Esta es una novela que he publicado no hace mucho y que bueno, que es una historia de mujeres y que de hecho, esta es mi mamá, ¿sí? Esta es mi mamá, Pilar, que bueno, todos los personajes ninguno tiene cara. Y esta es mi abuela. y que todos estamos muy ligados con España. Muy ligados, obviamente. La Argentina está muy ligada con España. Y bueno, esta novela, Sombra de una maldición, es una novela que habla de mujeres. De hecho, son todas mujeres, y son mujeres reales, que esta realmente es mi mamá, y que esta realmente soy yo, y esta es mi abuela, y esta es mi bisabuela, y que bueno, y que yo creo que es tan curativo el hecho de escribir, es tan curativo. Poder poner las cosas en palabras es lo que nos ayuda a seguir transitando la vida, es lo que nos ayuda a salir adelante, sin ninguna duda. Sí, sí. Y Estela, ¿eres más de editorial o de autopublicación? ¿O las dos cosas? No, no, en realidad de editorial. En realidad también he trabajado en editorial, he arrancado como correctora en editorial, pero bueno, después he trabajado haciendo, bueno, yo soy licenciada en letras, y profesora en letras, y bueno, Para la gente que empieza a escribir ahora, ¿qué le diría? Que tiene que leer mucho, porque la base de la escritura es ser un gran lector, y que tiene que dejar fluir y después tiene tiempo de pulir, pero no tiene que coartarse, porque si yo de entrada empiezo a coartarme, después no fluye, después tengo tiempo de recortar.
pero que es muy importante conectarse con uno. Es muy liberador la escritura, pero no es solamente catarsis. La escritura es un fuerte trabajo. Es un muy fuerte trabajo de pulir todo el tiempo. Y además uno tiene que investigar, tiene que leer. Bueno, de hecho soy licenciada en letras y también he estudiado teatro. Y bueno, nada, y uno tiene que tener técnica, obviamente. Pues, tiene que tomar distancia, uno no puede escribir en medio de una fuerte emoción. Tiene que tomar distancia. Estela, ¿y tú eres de escribir cuando estás contenta o eres de escribir cuando estás triste? Escribo en todo momento. Soy de escribir mucho. Yo siento que es tan liberadora la escritura, tan pero tan liberadora, tan que nos pone como en espejo con nosotros mismos y que abre una ventana al mundo. Que somos palabra, los seres humanos somos palabra, y que la palabra es sanadora. Nada como una palabra de consuelo, como una palabra. Las palabras son la cosa más maravillosa que nos pueda pasar. Somos palabras, sin ninguna duda. Sí, sí. Estela, y ahora que hablas de palabras, nosotros solemos hacer siempre una pregunta complicada a todos los que estáis aquí un ratico con nosotros. Esa pregunta es, ¿cuál es tu palabra preferida? Amor. Creo que el amor es la base de todas las cosas, de todo, de todo, de todo. Que es la gran palabra generadora, que los seres humanos somos frutos del amor y proyectamos amor, y que con amor toda cosa es posible. Desde el amor se construye. Y nada. Y hay una pregunta que le hace Berta. Dice que ¿cuál es el libro que ha leído que más huella le ha dejado? Ay, Dios, es que yo estudié letras, así que tengo un enorme abanico de libros, pero Ana Karenina, por ejemplo, hizo una fuerte huella en mí. Los autores rusos me motivaron un montón. También la literatura española ha sido muy, muy fuerte. Realmente poder sentirse atravesado por la literatura. Yo creo que somos hijos de lo que leemos, sin ninguna duda, que eso nos va marcando, nos deja huella. Y creo que quienes me dejaron mucha huella fueron mis abuelos, porque ellos tejían historias y eso, uno no es más que eso, una serie de historias que van tejiendo el alma de uno, ¿no? Es eso. Pues bueno, Estela, que muchísimas gracias, que es un placer haberte escuchado, que el próximo libro que tengas, que rápidamente nos comentes y hacemos otro Instagram y hablamos de él, que ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias a ustedes, realmente el placer es absolutamente mío. Muchísimas gracias. Hay que dar las gracias también a todas las personas que se han conectado, que han estado viendo el vídeo. Vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube con tu permiso, promoviendo cultura. Sí. Y ahí también, pues, por gente que lo quiera ver, de pues, amistades, conocidos, etcétera, todo el mundo que pues, lo podrá ver completa la entrevista, este ratito de charla, un placer. Y lo dicho, continuamente. Placer absolutamente mío, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Y que en YouTube se puede volver a verte. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer absolutamente. Chao. Hasta luego. Gracias.